de las Artes. Bienvenida. A Tiziana Mazzucato, que también está con nosotros en la noche de hoy. Vamos a invitar un vinito que se sirva con nosotros. Bienvenida. Y vamos a invitar también a Norberto Bayo. Bienvenidos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos es muy agradable poder compartir con ustedes esta tarde, noche y comentar esto que es muy interesante realmente. Estas visiones sobre el arte a veces tan difíciles, pareciera ser que se vuelven muy cerradas, ¿no? Muy clausuradas para el público. Le cuesta mucho al espectador acercarse a obras como las de Rothko, y creo que por supuesto no tiene tan solo la experiencia sensorial o emotiva que a veces quisiera el artista, sino también es necesario la discusión, el análisis, los comentarios e incluso lo otro, ¿no? La propia experiencia individual de quienes se han preparado para poder hablar de estas cosas durante toda su vida, porque sé que toda su vida han estado metidos en estas cosas, es imposible alejarse de ello. Entonces, pues vamos a darles la palabra, que vayan comentando igual las cosas, las impresiones que tienen, los comentarios que hay que hacer, a ver si nos van abriendo un poco el horizonte y nos permiten acercarnos de mejor manera a esta obra de Rothko. Comencemos con Amalina. Bueno, salud, sírvanse por favor. Bienvenidos a todos, y seguro que lastimosamente no alcanza para todos, pero bueno, en su nombre vamos a disfrutarlo. Espero que sí. Gracias a Juan por la invitación y bueno, gracias a ustedes por estar. No sabía que iba a estar tan concurrido. Creo que es la tercera vez que estoy en este espacio y bueno, siempre que vengo tengo una buena impresión porque suceden cosas interesantes por acá. Con respecto al documental, yo aprovechando el comentario que estaba haciendo Juan, quería, por ejemplo, referirme al hecho de lo contradictorio que resulta justamente que Rothko habla todo el tiempo acerca de esa necesidad, incluso él lo manifestó en varios momentos, de que él quería meter dentro del lienzo al espectador, al mismo tiempo que él tenía que participar de las obras, porque muchas de estas obras, como tenían estos grandes formatos, pues tenía que realizarlas justamente en un, digamos, ejercicio de inmersión. Y entonces es tan contradictorio porque justamente el arte que más rechaza el público, que generalmente se le llama no entendido, es el arte abstracto. Lo que sucede con esto, en mi modesto modo de ver, es que esa relación tuvo mucho que ver con cómo la crítica dimensionó y sobredimensionó la obra de Rothko. Rothko es un artista que forma parte del expresionismo abstracto. Él es específicamente de la vertiente que se conoce como campos de color, y no solamente a él, a Pollock, a Archie Gorky, a Philip Guston, David Smith, Robert Motherwell, a Reinhardt, o sea, fueron artistas sumamente beneficiados por la crítica, y no solamente por la crítica, por la política norteamericana del momento, que tenía que ver con una política de guerra fría, que tenía que ver con, o sea, toda una serie de acontecimientos posteriores, por ejemplo, con la propia guerra de Vietnam, lo que estaba sucediendo con Cuba en el 61, primero en el 59, después en el 61, y la crítica trata todo el tiempo, no sé si lo pudieron apreciar en el documental, de decir algo así como que el mejor artista norteamericano, o sea, en el arte esos son cuestionamientos del primer lugar o el segundo lugar que no se pueden dar, porque, o sea, el mejor con respecto a qué, o sea, el mejor dentro de qué, y con respecto a qué tipo de pronunciamiento. Entonces, yo creo, y además era ruso, yo creo que la idea del peso y la trascendencia, el alcance que pudo haber tenido ese tipo de arte, que fue por el que más se le conoció, de los campos de color,
fue propiamente toda su historia familiar, que viene, bueno, de un hombre nacido en Letonia, hijo de rumano y húngara, lo que tuvieron que pasar, como mismo se comenta en el documental, una serie de necesidades que terminan, bueno, el colofón fue que se corta las venas. Pero además, el hecho de cómo la crítica apoyó este tipo de discurso, incluso en las bienales de arte, se solicitaba a los artistas este tipo de discurso. ¿Por qué? Porque era un discurso que no tenía un anclaje político, era un discurso que no tenía un anclaje social, y eso era políticamente correcto para el momento. Entonces, algo también que quería anotar, bueno, dentro de varias cosas que a mí me llamaron la atención cuando lo vi, justamente lo vi hoy en la mañana y no lo vi completo porque no alcancé, como de la mitad en adelante no había visto, que tiene que ver con toda esta hornada de artistas. Casi los 15 que formaron parte de la Escuela de Nueva York fueron artistas que todos padecieron depresión o trastornos asociados a la depresión. Una buena parte de ellos fueron alcohólicos. Ahí está Motherwell, está Philip Guston, está Pollock, está David Smith. Mueren suicidados Rothko, David Smith, Rothko, David Smith, y Pollock prácticamente fue un suicidio también, porque, o sea, se toma cualquier cantidad de alcohol y se lanza a manejar un auto que, bueno, terminó en la muerte. Entonces, ese fue el cuadro clínico que tenía esta hornada de artistas. Entonces hay que desandar y escudriñar detrás de todo ese panorama lo que hizo realmente que él se convierta en este artista realmente tan encumbrado. Por ejemplo, a mí en lo particular me resulta mucho más interesante la etapa expresionista. Y esta, o sea, no he tenido la oportunidad de ver en situ las piezas, ¿no? Me imagino que deben ser perturbadoras, conmovedoras, desestabilizadoras, pero a mí me resultan mucho más interesantes, y mira que estoy dentro del mundo del arte, justamente las que pertenecen a la etapa expresionista, y no tanto estas. Y me llama mucho la atención eso, ese tipo de relación que trata de establecer todo el tiempo con el público, de este es un arte que yo pretendo para el público, que tiene que ver con lo intangible, con las esencias, con la muerte, con el éxtasis. O sea, pero ¿y cómo? O sea, ¿hasta qué punto eso está todo viciado por lo que quería la crítica de este grupo? O era realmente o sea, les digo, no quiero deslegitimar la intencionalidad de él con respecto a ellas, pero esto se convierte en un momento dado en algo que se sale de sus manos. También el documental lo comenta diciendo que ya estaba, o sea, totalmente enojado, se sentía mal porque llevaba 15 años produciendo el mismo tipo de obra. Entonces, bueno, quiero darle un poco la palabra a ellos para que conversen, porque después tengo otros puntos que, bueno, vamos a ir a... Gracias, Malina. Bueno, yo voy a retomar un poco esta idea de Malina, y también una frase que está muy claramente en el documental, que es una frase que expresa Rothko, y dice: ¿qué puede hacer el arte? El arte vive por compañía, expandiendo y acelerándose en los ojos del sensible espectador. ¿Qué quiere decir Pollock en un momento tan complicado? Rothko. ¿Qué quiere decir Rothko en un momento tan complicado donde el arte genera muchísima confusión en el espectador? Las vanguardias lo que terminan haciendo en el espectador es diciendo: vamos a romper con todo el pasado, vamos a destruir todo el pasado, pero no para fundar un futuro estable, apacible, en el cual nos podamos asir, sino más bien para plantear un futuro que también debe ser roto en muy poco tiempo. Entonces, claro, para el espectador es algo sumamente confuso, y si todo debe ser roto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que puede hacer el arte? Entonces, de alguna manera el arte dice: vamos a buscar en esta transición histórica qué podemos quedarnos con lo esencial: el color, la línea, la forma. Ahora, cuando el arte se reduce a color, línea y forma, el espectador también termina por decir: sí, este es un arte muy democrático, pero es tan democrático que cualquiera lo puede hacer. Y esa es la famosa frase también de Joseph Beuys, que dice: cualquiera puede ser artista.
Ahora, este arte que cualquiera podría hacer, este arte reducido a una mínima expresión, este arte que puede ser conceptual, termina en el fondo despertando, es decir, es una imagen, esta imagen, este cuadro, este urinario de Duchamp, esta línea, este color, no está destinado a agotarse en sí mismo, sino que está destinado a despertar una imagen mucho más poderosa en el espectador. Cuando él dice, el arte se expande en los ojos del sensible espectador, es un arte que va a terminar despertando en el espectador una imagen mucho más poderosa que esa misma imagen. Esa es la manera que él tiene de traer al espectador a, digamos, a jugar para sí, es decir, a establecer esa comunión o esa relación entre el arte y el espectador. Entonces, bueno, de alguna manera quería comentar, bueno, para comenzar, no quería hacer de esto una historia demasiado larga, pero para retomar un poco la idea de Amalina, creo que ese es el momento de la comunión, el momento de despertar una imagen nueva en el espectador. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias a la compañera, porque les digo antes de entrar que no tenemos mucha oportunidad de juntarnos, y que bueno que poder juntarnos y dialogar con Rothko. Bueno, pues yo sí traigo una propuesta un poco densa de lectura de Rothko. Bueno, quien me conoce ya sabe que yo siempre voy a lo denso. Pero antes de entrar a lo denso, quiero rescatar justamente la idea de Amalina y Tiziana, justamente el inicio de entender a Rothko. Yo creo que Rothko, antes de empezar a hablar, y traigo unas citas de él, ahora os explico, creo que antes de hablar de Rothko tenemos que ver su doble performatividad, si tenemos que hablarlo de alguna manera. Uno, lo bien que le vino la crítica institucional de Nueva York, un grupo que liderara esta vanguardia, neovanguardia, que es el expresionismo abstracto, cuando justamente la crítica institucional tendía o hacia lo geométrico abstracto o lo no geométrico abstracto. En ambas corrientes se repite el concepto abstracto. Es decir, de alguna manera, si Nueva York quería ser el centro del arte contemporáneo después de ocupar, de haber desplazado París, tenía dos opciones: o ser París, o ser Viena, o ser las dos. Y en este caso tenemos la vertiente de Viena. La vertiente esa expresionista, esa cosa de mirarse dentro y hurgarse. Desde ahí, la primera parte, entender a Rothko. Lo segundo, Rothko aprendió a pintar para... O su utilidad fue, más que artista en el mercado, fue para enseñar a pintar. Estuvo toda su vida vinculada a la enseñanza de la pintura. Toda su vida. Sobre todo porque él ubicaba en los niños esa capacidad de divertirse de una manera libre, más allá de lo que estaba haciendo todo su entorno, que era buscar los elementos populares y serializarlos y mostrarlos de una manera desde esa crítica, desde lo popular. Él iba a la institucionalidad. Desde ahí tenemos esa segunda parte, que es lo que hemos visto Rothko, que es esa mezcla de las formas geométricas de Tiziana con esa manera de hurgarse desde una identidad norteamericana que está a punto por definirse, o de alguna manera necesita reconocerse, y acaban de salir de una Segunda Guerra Mundial, y por lo pronto, hasta el 79 con Vietnam, se mantiene esto de la Guerra Fría, ¿no? Y deciden mantener este tipo de planteamientos. Yo siempre llevo un libro de la biblioteca, en este caso tengo los escritos sobre arte del propio Rothko, que escribió a los galeristas, escribió a los críticos, escribió a la manera de cómo orientar, mostrar su arte desde manera institucional. Pero encontrando, porque digo, a ver, ¿qué es lo que puedo exponer yo desde Rothko? Aprovechando los 100 años de la presentación de una obra descontextualizada en la institución, encontré sus fichas y quiero leer 3 de ellas. Una que hace referencia a color. Cuando hablo fichas, son documentos que encontraron en su estudio
de estas que todo artista pone para no perderse y para decir, a ver, mi campo, mi territorio es este, ¿no? Y una se llama color. Dice: añadido a la experiencia del color y el espacio. En cuanto el color sale del brote de pintura, se hace visible para el mundo de las acciones humanas en relación con el tiempo y los acontecimientos del momento, y para los ojos de aquel a quien sucede tal tiempo y tales acontecimientos. Utilizo colores que han sido ya experimentados a la luz del día y por los estados de ánimos del hombre total. Mis colores, en otras palabras, no son utensilios de laboratorio aislados de los accidentes e impurezas con el fin de conservar su identidad y pureza específica. Esto así habla del color, ¿no? Y quiero acabar esto, para no extenderme demasiado, lo que en una de las fichas hay otra que es espacio, educación. Hay una que es cuando digo, y es una declaración de intenciones. Lo primero que escribió Rothko, hablando de su obra, era un manifiesto pedagógico del arte. No podemos olvidar nunca ese afán de la capacidad de libertad que uno tiene cuando le dejan en estos procesos de creación, ¿no? Y hay una ficha que ponía Apolo, y creo que resume la polémica que quiero traer, que dice: Apolo tal vez sea el dios de la escultura, pero también lo es de la luz extrema. El resplandor no solo ilumina el todo, sino que al intensificarse también lo diluye. Esta es la clave secreta por la que identifico lo dionisíaco en el resplandor. Mi propuesta que yo quiero traer aquí en el diálogo es entender a Rothko como un artista del límite. ¿Qué límite vemos aquí cuando vemos enfrentado capas de colores? ¿Cuál es el límite? Pues justamente es el límite en el que Nietzsche, porque él leía mucho a Nietzsche, justamente leía mucho como decía el documental El nacimiento de la tragedia, que fue la tesis de un joven filólogo como fue Nietzsche. No era filósofo ni artista ni nada, y hablaba como en la creación artística hay una lucha entre lo dionisíaco y lo apolíneo, es decir, lo de la sabiduría con esa cosa de la embriaguez, esa cosa más onírica del sueño. Como aquí en tener una ficha desde la creación, entendiendo a este dios de la sabiduría, pero también con esa mezcla dionisíaca. Justamente mi propuesta es entender un artista del límite en el que propone una lectura de hurgarse, de revisarse, sobre todo no olvidemos nunca de que su religión es judío, ¿no? Judío en ese límite, en ese territorio de expulsión. Era ruso, judío, y encima en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Huyendo de... y después inserto en la escuela de Nueva York. Él es neoyorquino, él es artista neoyorquino. Más allá de haber... hasta aquí. Gracias a todos, realmente es muy placentero tenerlos aquí. Yo pensaba, ahora que los escucho, en algo, ¿no? que creo que es fundamental en el trabajo de Rothko, que es justamente ese límite del que habla Norberto, pero ese límite que va más allá todavía. Es ese límite entre el gusto burgués, que es un poco a lo que está jugando. Es decir, hay una confrontación a un gusto burgués, que es un gusto que todavía apuesta por lo figurativo, que apuesta por el realismo, que apuesta por la forma reconocible. Y claro, es un espectador, un público que tiene todavía una cercanía con algo que espera sea narrativo. De pronto le sale Rothko y claro, en medio de eso sí, la crítica puede aplaudirlo y puede recibirlo y pueden acogerlo además dentro de todo este discurso de lo abstracto y de este discurso que pretende hacer Nueva York, específicamente Nueva York, que es este discurso apuntando hacia una nueva corriente o su invención de las vanguardias artísticas norteamericanas o desde Norteamérica. Pero en medio de eso también queda lo otro, ¿no? Un espectador que no tiene tampoco muchas herramientas para acercarse
El burgués mismo, que tampoco tiene, y de hecho es lo que finalmente comprueba el propio Rothko, luego de que expone aquí en este restaurante las obras y se da cuenta que a nadie le interesa, ¿no? Que realmente no las están disfrutando, no les están viendo, no están entendiendo nada de su propuesta. Entonces, en medio de ello nos encontramos con un burgués que tampoco estaba listo, pues finalmente tampoco el arte burgués o el gusto burgués está formado dentro de una visión crítica o realmente puede apreciar o disfrutar las propuestas artísticas contemporáneas, ¿no? Hay como un punto bastante problemático de entenderlo. Lo del límite creo que está ahí justamente, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo Rothko? ¿Cuál es realmente su intención? Y por otro lado, ¿cuál es el límite de su propia obra? Tuve alguna vez la oportunidad de estar frente a obras de Rothko y creo que uno de los juegos es precisamente el romper el límite del propio cuadro. Es decir, no solamente es que la pintura del fondo se opone a una supuesta figura, porque no hay figura ni hay fondo, en realidad es donde está rompiendo el límite, pero tampoco el cuadro se opone a una pared, a un muro, a un museo, a un mundo, sino que se integra con él, tampoco hay límite. El juego posiblemente de la obra artística de Rothko es cómo logra integrar el mundo entero a su propia obra a partir de romper los límites dentro del cuadro. No sé, por ahí creo que podríamos tener también una serie de reflexiones. Mira, muchas gracias, Juan, de verdad que, oye, que es un gusto de invitación que podamos estar aquí conversando. Si tú piensas en ese pastiche cultural que es el mismo Rothko, tú entiendes por qué el arte también de este momento empieza a ser un arte transcultural. Tú no puedes ver imágenes de identidad en ese arte de ninguna manera. También está rompiendo con la idea, o sea, entrando en esta esfera global y universal. En el fondo se cambia la idea de universalidad asociada a un profesionalismo por la idea de universalidad del mínimo gesto. El cuadro, la línea, el color, ese mínimo gesto es el nuevo lenguaje de lo transcultural y de lo universal. Entonces, en el fondo, hay una reflexión que me parecía importante traer aquí, que es de este filósofo Boris Groys, que es un hombre que está dando la hora ahorita, que hace esta relación con el arte de las vanguardias y un poco lo que estamos viendo como fenómeno artístico hecho por todos nosotros, un poco volviendo sobre la idea de que todos podríamos, o sea, que eso que estamos viendo podría ser arte para todos, y el gesto que tenemos cotidianamente, cómo la cotidianidad se ha hecho arte, volviendo un poco al urinario de Duchamp. Cómo yo convierto el arte en cotidianidad, y eso llevado a lo democrático, a lo multitudinario. Dice Boris Groys, en las redes y las formas de representación en ellas, lo cotidiano comienza a exhibirse a sí mismo a través del diseño de las redes, y es imposible distinguir la representación de lo cotidiano mismo. Lo cotidiano se vuelve una obra de arte, la vida exhibida como artefacto. Eso es un poco para volver sobre la idea de Duchamp y el arte, aunque Rothko siempre llamaba a una interioridad afectiva, anímica, vibrante. Él estaba muy movido, el hecho de que leyera tan constantemente a los trágicos o a Shakespeare era también una búsqueda de una resonancia afectiva, anímica, que a veces no está tan presente en Kandinsky, o por lo menos no de esa forma tan explícita. Yo a disentir. Muy bien, muy bien. Bueno, Boris en realidad ahí se está refiriendo más al artefacto de los pop, al artefacto de pronto de los artistas que estaban haciendo un arte que tenía que ver, sí, más propiamente con lo cotidiano. Y eso es también, digamos que, la dosis que tenía que cumplir Rothko. O sea, Clement Greenberg, que fue básicamente el crítico que enaltece a esta generación, a este grupo de 15 artistas que se conoce como Escuela de Nueva York, en un momento dado llega a decir que para él el último arte que había existido era justamente el arte que se había hecho
o sea, el mejor arte era el arte que se había hecho por el expresionismo abstracto, y que desconsideraba, desestimaba, menospreciaba todo lo que estaba haciendo el artista del pop. ¿Por qué? Porque a veces no se sabía hacer una apología, porque tenía que ver justamente con ese sentido vulgar y normalista de lo cotidiano, y entonces estos artistas también tenían que en algún sentido pues cumplir con esa cuota, justamente de separarse de esa cotidianidad. Entonces, claro, en algún sentido hay una parte del texto de Boris que tiene que ver con esta idea, pero en otro no, o sea, porque el artefacto respondía más a la estética justamente, por ejemplo, de la misma obra de ensamblaje, de otro tipo de, por ejemplo, la obra que hacía Rauschenberg, que te traía, te colocaba esta cabra montesca o a este animal disecado y te lo colocaba, te hacía todo este ensamblaje, este pastiche también. Entonces ese arte para ellos era, en el caso particular de Greenberg, o sea, no quería saber nada con respecto a ese tipo de tendencias. Y sin embargo sí enaltecía muchísimo a los artistas del expresionismo abstracto. O sea, habría que hurgar, sería interesantísimo para ustedes, para los que van a estudiar, bueno, puede ser también cine, ¿no? Porque ahí también lo pueden, ahí por ejemplo Ana Belén me está haciendo un interesante estudio ensayístico acerca de las relaciones de Michelangelo Antonioni con la obra de Rothko, o sea, que fue un artista muy cercano a él, y pudieran explorar, digamos, en cuáles fueron realmente las causas, cuál es el origen de que realmente esta hornada de artistas termine en este estado psíquico, o sea, cuál fue la cuota que se le pide, porque, o sea, esto creo que es como sintomático en la historia del arte, qué sucedió con ellos, que terminan teniendo estas historias todos trágicas, ¿no? En medio de esta situación crítica generacional. Claro, lo que pasa es que generalmente, sí, generalmente, claro, en las etapas de crisis siempre hay un retraimiento y hay un repliegue del discurso del artista que termina siendo siempre en un discurso abstracto. Eso ha pasado en Cuba, eso ha pasado en México, eso ha pasado en muchísimos contextos. Aquí también, en Chile, todo este arte de tipo, se le conoce como arte programado también, pero no es menos cierto que esto ha sido, o sea, esto es como para estudiar, o sea, ese sería un tema interesantísimo para estudiar, ¿no? Los herederos del romanticismo, todos como hemos casi. Increíble, sí, pero también, y añadiendo todo esto, no podemos olvidar la experiencia que en sí el artista quiere traer. Rothko propone que se le escuche al artista. Sin embargo, Andy Warhol no. Andy Warhol da igual, apropiándose de esa caja brillo que no la ha diseñado él y la propone él y la apila para que sea evidente. Qué interesante, perdón que te interrumpa. Está esta película, Sueño, que está hecha para que no la veas, para que la dejes, para que la pongas ahí, que sea como un loop. Es que justamente lo que nos evidencia una obra, unos colores, unas atmósferas pictóricas como hace Rothko, lo que nos permite es no leerlo con los canos clásicos, es decir, buscarle, al menos estar frente a y abrirse. Y ahí es como decía, no sé si es un velo, no, el narrador que le pone muchísima pasión como buen crítico y buen gringo y le interesa. Dice, no sé si es un velo, es un rectángulo que está abriendo, un rectángulo que está cerrando, es decir, la ambigüedad. Que esa es justamente lo que perdemos del niño, ¿no? Y creo que eso también está recuperado desde el expresionismo tal cual, desde esa mirada desde dentro, y es nuestra edad adulta la que corre el riesgo de revisarse de manera mal. Es decir, encima tenemos nosotros el compromiso de poder caer en unos comunes, en unos lugares comunes, como que ya cayeron todos los expresionistas en Viena en el 90, que estaba de moda la frase de estoy solo acompañado de mi asesino. Es decir, yo en mi soledad me acompaña mi asesino. Hasta ese punto de abstraerse la persona, yo mismo, pero enfrente de la que me va a hacer daño y es inevitable, ¿no? Entonces, desde ese lugar de la experiencia es cómo yo me enfrento ahora a una lectura que no sé muy bien, primero porque son enormes, son 4x4. Hay un momento en que los médicos le prohíben
le prohíben enfrentarse a la pintura tan grande porque se desgasta, se cae, ¿no? tiene accidentes y corre. Pero, es decir, sí entra en el juego de la institucionalidad, pero ya que entra ahí, sí que se plantea una experiencia diferente, ¿no? Y creo que eso es los años 70. Es que yo quería orientarlo hacia otro lado. Yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Yo estaba pensando en esta lectura de Nietzsche hacia el nihilismo, pero al mismo tiempo estaba pensando en lo otro, que es el discurso budista de la vacuidad, como dos opciones totalmente distintas, porque también en Rothko nos encontramos una búsqueda de lo espiritual que posiblemente le lleva a este vacío total, que es el vaciarse, ¿no? Es el desapegarse del mundo. Finalmente se confronta la posibilidad de devolver todo el dinero que le pagaron, que era bastante realmente para la época, devolver todo el dinero por llevarse sus obras y decir, pues no se las merece. En medio de no se las merecen también está, no me importa el dinero, o sea, no es eso lo que me está moviendo. Ese juego es sumamente complejo porque pareciera ser que hay otras cosas que le mueven. Este juego de lo espiritual a mí se me hace fundamental. Posiblemente va más allá del discurso de los otros expresionistas abstractos. No creo que todos hayan estado en ese juego. Y por supuesto va más allá del pop. Al pop siempre lo ubico más bien con este juego a lo comercial. Todavía no entiendo yo si es porque estoy criticando o están aplaudiendo un sistema comercial, pero están muy vinculados al sistema, ¿no? En cambio, acá hay como un desapego de eso, es una ruptura. No sé, por ahí se me complejiza muchísimo, Rothko, ¿no? No, yo también les quería como consultar, y también a ustedes, ¿no? O sea, interesante también es que sea el diálogo bilateral. ¿Qué les parece la idea de la capilla? Yo soy bastante incrédula. O sea, la idea de la capilla me parece totalmente también dentro del marco del paquetico completo. O sea, bueno, no te dan el chance de hacerle el pedido tuyo de la capilla para, digamos, como expiar las culpas del genocidio. Vamos a comprarte una serie de obras y te vamos a hacer la capilla al cual, bueno, pueden ir el día que vayan a Houston, Texas, cualquiera sea su filosofía de vida o su religión, pueden ir allí, y es también un espacio cultural donde se hacen conferencias, conciertos, donde se hacen foros. Entonces, me parece que eso fue una parte del paquetico también, Rothko, ¿no? Ojo, no estoy desestimando a Rothko, o sea, valoro mucho al artista, valoro mucho su creación, lo que no me gusta es todo el andamiaje, o sea, falso, que se crea y sobre el cual ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no? O sea, todos tenemos que estar muy atentos. No sé si ya, digamos, hay un espacio aquí para que la gente pueda comentar, participar. Pueden hacer lo que quieran. Claro, no sé en si... esencia no hay problema. Ellos no han tomado vino. Claro, somos nosotros. Pueden hablar, pero no hay vino para compartir. Si alguien quiere comentar, preguntar, igual. Mira, ahí está. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Arte conceptual o arte del discurso? Una, ¿es que la obra de arte de Rothko puede ser por sí misma sin el discurso de los críticos y del mismo artista ante la obra? Creo que Rothko se defiende mucho por sí solo, ¿no? Que él, digamos, una de las primeras cosas que dice es precisamente que el arte no es el arte, digamos, la satisfacción que recibe el artista no tiene nada que ver con la crítica o la valoración o lo reductable que pueda ser su trabajo. Que la gran satisfacción del artista es precisamente esa comunicación. Él dice, el arte vive o el cuadro vive en compañía. Y esa compañía es precisamente la compañía del espectador, la compañía del que está ahí generando, como dije al inicio, esta nueva imagen que te despierta el arte. Entonces, bueno. Yo quiero decir, arte conceptual, desde luego que no, aunque todos los minimalistas se inspiraron en él, todos los se
sensualistas se basaron en él. Él justamente ya venía haciendo durante mucho tiempo, y sobre todo con el expresionismo, con esa incursión del expresionismo, justamente salirse del concepto. Aunque veamos figuras y formas geométricas, para nada pensaba en el concepto, todo lo contrario, era una relación íntima con el espectador. Y justamente con un afán un poco, y no sé si me estoy pillando los dedos, con un afán de, no es paternalismo, un paternalismo fraternal, no sé muy bien cómo decirlo, como diciendo, siéntate, porque si consigues sentarte y quedarte en paz, algo te pasará. Es decir, que él también entiende que la inmediatez del arte y de la institución llega a un punto en que, bueno, si quieres entrar en el juego, y es parte también de esa cosa gringa, que es si funciona, que funcione y ya funciona para siempre, pero una vez que entras en el juego, y yo creo que esa es la capilla, ¿no? Sentarse y decir, hay un universal kantiano, hay una fe además por el arte, hay una fe de la pintura por la pintura, y buscar los colores, y es lo que dice, buscar una experiencia previa del color. Y ahora no sé si es arriesgarme más todavía, pero hay un punto de física cuántica aquí en esta metafísica nietzscheana, así hay que decirla, sobre todo por la forma de colocar las formas, y valga la redundancia. Entonces, conceptual, pienso yo que nada. Y a la segunda, que era muy medio, la primera respuesta fue un no. ¿Recuérdame la pregunta? No, por supuesto que no. Pero esto es un problema de arte contemporáneo del siglo XX, es decir... Yo me atrevería a hacer un ensayo de que sí. Porque, o sea, justamente no tendría nada que ver con la cuestión del giro lingüístico en el sentido más denso del término, o sea, no hay texto aquí. Pero sí es una obra que juega con una manera de enfrentarse a la visualidad que es diferente a lo que se venía planteando. O sea, si llegan los conceptualistas y comienzan a colocar el objeto, el texto, y justamente a indagar en todo este mundo de tergiversación y de manipulación que estaba ejerciendo el lenguaje sobre el hombre, pues él llega y dice, yo no quiero jugar con las normas convencionales de la pintura, yo quiero que la gente sienta un estado a través de esa pintura. O sea, pero más que un estado, de alguna forma se sienta dentro de esa obra, o sea, y comienza de alguna forma también a cuestionarse por qué ha sido hasta ahora el discurso del arte uno, y yo estoy hablando ahora de otro, ¿no? O sea, yo sí creo, o sea, no sería como tan categórico, ¿no? Yo sí creo que, de hecho, Art Reinhardt fue un artista de la Escuela de Nueva York que fue totalmente referenciado por los artistas del minimalismo, con toda la serie de las pinturas negras. Entonces yo sí le dejaría como un resquicio ahí al conceptualismo. Pero lo que con respecto a la pregunta que ella dice de que si se puede solventar sin discurso, o sea, tú lo que quieres decir es que, digamos, si se va a ver en una galería, tiene que tener una hoja de sala, o sea, ¿a qué te refieres? No... Lo que pasa es que la obra tiene que sustentarse por sí misma, o sea, la obra siempre tiene que sustentarse por sí misma, independientemente de que... Pues claro, no, puede haber obra mala que no se sustenta, claro, puede haber obra mala que no se sustenta por sí misma, eso todos lo sabemos, pero sí debe sustentarse por sí misma. El artista que nace con las vanguardias, o el artista después de las vanguardias, es un artista que tiene una doble misión. La misión creadora de su trabajo, pero también la misión de estar constantemente cuestionando el arte, la institucionalidad del arte. Y ese es un discurso que también ayuda a democratizar el arte. Digamos, acompaña, esta modernidad acompaña esa doble función del artista,
que no es solamente el que propone a través de su trabajo un juego con el espectador, que digamos este espectador termine de darle significado y sentido a su obra, sino que además está en el lugar donde explica, dice, socializa la idea de arte, no solo suya, sino en general, de las instituciones, qué debe hacer el museo, qué debe hacerse fuera del museo. Entonces, acerca el arte, digamos, esta idea un poco que traía hoy de la democratización del arte tiene que ver también con esa función del artista que está constantemente hablando de su trabajo. Yo pienso que tu pregunta es muy tramposa. Sí, porque estás buscando respuestas. Y es uno de los problemas con el arte. En el arte no hay respuestas. Y claro, uno de los problemas aquí es que nos estamos confrontando a pensar que se puede hacer diferencias. El arte conceptual es todo y está en todo. Si bien es cierto, hay una corriente vinculada con el Art and Language que se da en los 60s, que ya vincula como tal con Soleil, con Reinhardt, vincula el arte con el concepto, pero no se puede pensar que a través de la historia el concepto no ha estado en la obra de arte, en toda la historia. Entonces no se puede hacer esa separación. Por eso digo, es una pregunta tramposa, estás haciéndonos una trampa ahí. El otro juego, por supuesto, es que si bien es cierto, hay tendencias diferentes de arte en la cual se da valores a ciertas cosas, a ciertos intereses, a veces a lo sensible, a veces a lo racional, a veces a lo intelectual de la obra, a veces a lo sensorial, a veces a lo ideológico, a lo político, a lo económico, o a lo formal, o a lo sensitivo, pues también las obras están complementadas, están construidas con todo. Es decir, una obra es todo eso, aunque puede tener mayor énfasis en una de ellas, pero es todo. Y uno de los juegos aquí precisamente es que además, en este sentido, yo sí siento que hay un juego de intención en Rothko respecto a esta parte espiritual. O sea, esto del templo se me hace muy interesante, porque es como ponerte ante un espacio de vacío donde tú puedas casi meditar frente a la obra, que es otra opción, ¿no? O sea, la noción de contemplación que se había manejado hasta el siglo XIX tenía que ver con esta experiencia sensorial que puedes tener, casi emotiva a veces, o percibir incluso la presencia de lo divino, del universo, no sé, de algo mucho más grande dentro de la obra, tener una experiencia con la obra. Eso también se vale en la obra, digo, no tienes que entenderla totalmente. Ahora, lo que sí creo es que toda obra necesita un espectador responsable. Es decir, un espectador que tenga elementos, herramientas para acercarse, que pueda entender no necesariamente la obra con su discurso o con hoja de sala o con lo que el crítico dice, sino más bien con un saber a qué pertenece, a qué contexto, quién la hizo, qué había atrás, qué intereses. Porque no puedes entregarte desarmado al arte. Creo que es irresponsable por parte del espectador, y tenemos que tener espectadores responsables, gente que sepa acercarse a la obra, que sepa qué se le pide, qué se espera de él, porque también es eso, ¿no? Un espectador no puede acercarse así como vengo sin nada, vengo vacío y a ver qué me dice, ¿no? O sea, se me hace demasiado fácil por parte del espectador que no quiere asumir una responsabilidad con el arte, y que también la tiene, cuando llega frente a la obra debería tener elementos, herramientas, conocimientos, prepararse. No es que el espectador va a disfrutar del arte porque está ahí, ¿no? O sea, tú puedes ver una obra de un desnudo y decir, maravilloso, está igualito a qué. Si no sabes de anatomía, si no tienes el modelo al lado, ¿con qué lo estás comparando? ¿Cómo sabes que está bien hecho? Desde ahí, ¿no? O sea, necesitas un espectador responsable. Sí, me parece que sí. Y además, justamente, mira, aquí en este libro comentan una de las cartas cómo corrige a una crítico. Una crítico justamente se iba con el ambiente de Pollock, y una crítico de arte dice que su pintura es pintura de acción. Justamente están intentando nombrar toda esta corriente. Y él le escribe a esa crítico y le dice, mira, no, lo mío no es acción, lo mío necesita de una reflexión, de un diálogo con el espectador, justamente.
La acción cosifica, ¿no? La acción deposita la experiencia del compositor en el cuadro para de alguna manera que tienda al azar, a lo aleatorio. Esto no es azar, Rothko no es aleatoriedad, Rothko no es acción, Rothko es reflexión. Entonces desde ahí él siempre se defendía desde ese lugar, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que casa mucho con esta idea que tú planteas. Y ya. ¿Alguien más? Pues... Una pregunta, ¿se puede hablar entonces de una metafísica del color en la obra de Rothko? Yo creo que sí. Sí, primero metafísica, porque su libro de cabecera justamente era Nietzsche y sobre todo ese juego dual de lo bueno, lo malo, pasando a lo budista, pero sobre todo una lucha de dualidades. Y del color, por supuesto, porque él entendía que él hacía atmósferas coloristas, entonces podría ser una buena tesis de un artículo. Sí, mucho que decir por medio. Kierkegaard, claro, también, por supuesto. Es que venía, aunque era judío ruso, se sentía vinculado a toda la corriente austriaca y que tiene que ver con esa cosa de la experiencia velada con la crítica del juicio, que no se nos puede olvidar. Pues como verán, el tema es muy profundo, inagotable y muy interesante además. Creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena confrontarnos con los artistas ya con muchos más argumentos. Eso es muy importante, creo que para eso estamos aquí y realmente esperamos que esto se pueda continuar, ojalá podamos hacerlo permanentemente. En realidad también queremos agradecer a la Alianza Francesa que nos ha cedido el espacio, es un espacio maravilloso para poder estar dialogando, conversando. Queremos agradecerles a ustedes, vamos a continuar y por supuesto a Malina, Tiziana, Norberto, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra siguiente documental. Muchas gracias a ustedes también. Pendiente de los dos.